Qué bueno que estés aquí. Siéntete cómodo. Cuéntanos de dónde eres. Suscríbete y vamos al terror. Lo que descubrí cambió para siempre mi visión del mundo y de nuestro gobierno. Comencé investigando unas extrañas desapariciones en Sierra Nevada como parte de un simple reportaje, pero terminé destapando un horror que nadie creería. Un brote zombie real que las autoridades ocultaron a toda costa. La verdad está en documentos clasificados, testimonios silenciados y tumbas sin nombre. Hay cosas que no deberían despertarse bajo el hielo, y secretos que algunos matarían por mantener enterrados. Me llamo Daniel Rojas Alcántara, tengo 53 años y vivo en Sacramento, California. Llevo casi 3 décadas trabajando como periodista de investigación, primero para el Sacramento Tribune y después como independiente. Lo que voy a contarles destruyó mi carrera, mi matrimonio y casi mi cordura. Todo comenzó en 2017, cuando me topé con un archivo desclasificado parcialmente por error en la Biblioteca Nacional mientras investigaba operaciones militares secretas en territorio nacional. El documento mencionaba un incidente de contención biológica SN-95 con varias páginas redactadas, pero una fotografía olvidada entre los papeles mostraba vehículos militares y personal con trajes de protección biológica cerca de un pequeño pueblo en Sierra Nevada. La imagen estaba fechada en marzo de 1995. Lo más perturbador era la etiqueta clasificada como Protocolo de Contención Lázaro, un nombre en clave que nunca había visto antes. Comencé a tirar del hilo. Busqué registros meteorológicos, informes de salud pública y noticias locales de aquella época. En febrero y marzo de 1995, varios periódicos pequeños de la región reportaron un aumento inexplicable de gripe con síntomas neurológicos en 3 pueblos cercanos, Pinecrest, Cold Springs y Strawberry. Luego, repentinamente, todas las noticias sobre la extraña enfermedad desaparecieron, como si nunca hubiera existido. Contacté con los editores de esos periódicos. 2 habían fallecido en las últimas 2 décadas, y el tercero, un hombre llamado Jeffrey Winters, se negó rotundamente a hablar del tema. «No sé de qué me habla», me dijo por teléfono antes de colgar abruptamente. Algo en su voz me convenció de que mentía. El miedo es inconfundible incluso después de tantos años. Lo siguiente que hice fue visitar los archivos del condado de Tuolumne. Necesitaba certificados de defunción, registros hospitalarios, cualquier cosa de ese periodo. La funcionaria, una mujer mayor llamada Marta, me miró con extrañeza cuando pedí esos documentos específicos. «Es curioso», dijo mientras buscaba en el sistema. «Hubo un incendio pequeño en 1996 que dañó precisamente esos registros. Nunca se recuperaron completamente. Un incendio conveniente que solo afectó a ciertos documentos de cierto periodo». Mi instinto periodístico se disparó como una alarma. Busqué entonces registros de personal militar estacionado en la zona durante esas fechas. Aunque la mayoría de la información estaba clasificada, descubrí que una unidad especial de respuesta a amenazas biológicas había sido desplegada con urgencia desde Fort Detrick, Maryland, principal centro de investigación de guerra biológica del ejército. Pero lo que realmente me heló la sangre fue encontrar un patrón similar ocurrido un año antes en Alaska. En el pequeño pueblo de Barrow, en 1994, aparecieron informes de una enfermedad desconocida que provocaba comportamiento agresivo y deterioro neurológico rápido. También hubo despliegue militar, también hubo silencio repentino en los medios, y también hubo desaparecidos nunca encontrados. La conexión Alaska-Sierra Nevada me obsesionó durante meses. ¿Qué podía unir estos 2 incidentes separados por miles de kilómetros? La respuesta llegó cuando encontré un artículo científico publicado en 1993 sobre el descubrimiento de microbios antiguos en núcleos de hielo profundo extraídos tanto en Alaska como en glaciares de Sierra Nevada. Los científicos firmantes del estudio habían desaparecido del mundo académico tras su publicación. Sin rastro, sin explicación. Estaba conectando puntos que no debían conectarse o había destapado algo aterrador. No podía dar marcha atrás. Necesitaba encontrar testigos. Alguien que hubiera estado allí. Comencé a buscar residentes de esos pequeños pueblos de Sierra Nevada que hubieran abandonado la zona justo después del incidente. Y así fue como encontré a Elisa Thornton, una enfermera que había trabajado en la clínica de Pinecrest durante el invierno de 1995 y que ahora vivía recluida en un pequeño apartamento en Reno, Nevada. No fue fácil conseguir que Elisa aceptara hablar conmigo. Cuando finalmente me abrió la puerta de su apartamento, me encontré con una mujer demacrada que aparentaba mucha más edad de la que realmente tenía.
Vivía rodeada de cámaras de seguridad caseras y cortinas permanentemente cerradas. Piensan que estoy loca, me dijo mientras servía un té que ninguno de los dos bebió. Pero ellos saben que no lo estoy, por eso me vigilan. No necesitó explicarme quiénes eran ellos. Elisa había sido la enfermera de guardia la noche que llegó el primer paciente a la clínica de Pinecrest. Un guardabosques llamado Mike Donovan que presentaba fiebre alta, desorientación y un comportamiento errático. Lo extraño, me contó con la mirada perdida, es que tenía una mordedura de animal que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era de oso, ni de puma. Los bordes de la herida tenían una coloración verdosa, como gangrenada, pero olía diferente. Un olor químico que no puedo describir. El guardabosques se empeoró rápidamente durante esa noche. La fiebre subió a niveles letales. Comenzó a sufrir convulsiones y desarrolló una sensibilidad extrema a la luz. El doctor Peterson intentó trasladarlo al hospital de Sonora, pero una tormenta de nieve había bloqueado las carreteras. Para la madrugada, Donovan ya no hablaba, continuó Elisa. Solo emitía gruñidos y tenía los ojos. Dios, sus ojos se habían vuelto casi blancos, con las pupilas dilatadas al máximo. Y su piel parecía que se detuvo, incapaz de continuar por un momento. Luego respiró hondo. Su piel comenzó a desprenderse cuando intentábamos sujetarlo. No como una quemadura normal, sino como si se estuviera descamando. El doctor Peterson se pinchó accidentalmente con una aguja después de extraerle sangre a Donovan. Pensamos que era mala suerte, pero ahora sé que fue el principio del fin. Elisa temblaba mientras hablaba, reviviendo claramente el horror de aquellos momentos. En las siguientes 48 horas, llegaron 8 pacientes más con síntomas similares. Todos habían estado en las mismas zonas del bosque que Donovan. Algunos mencionaron haber visto animales comportándose de forma extraña, ciervos agresivos, zorros que no huían de los humanos, un oso que parecía desorientado, caminando en círculos. Cuando el doctor Peterson comenzó a mostrar los mismos síntomas, Elisa llamó a los CDC en Atlanta, saltándose el protocolo habitual. No pasaron ni 4 horas, me dijo, cuando apareció un equipo militar completo. No eran médicos normales de los CDC. Vestían uniformes tácticos bajo los trajes de protección. Nos pusieron en cuarentena a todos, incluso a quienes no mostrábamos síntomas. Confiscaron nuestros teléfonos, desconectaron las líneas fijas. Establecieron un perímetro alrededor de Pinecrest. Dijeron que era un brote de rabia especialmente virulento. Pero yo había tratado casos de rabia antes. Esto era algo completamente diferente. Según Elisa, la situación se deterioró rápidamente en los días siguientes. El doctor Peterson atacó a 2 soldados que intentaban sedarlo. No solo los mordió, sino que mostró una fuerza anormal para un hombre de su edad y condición. No parecía sentir dolor, susurró Elisa. Le dispararon 2 veces y siguió avanzando hasta que le acertaron en la cabeza. Fue entonces cuando escuché a uno de los oficiales mencionar, otro Barrow. Ahí supe que había ocurrido antes. Lo que Elisa me contó después era tan aterrador que pasé semanas verificando cada detalle que pude. Según ella, los pacientes infectados que no habían sido eliminados fueron trasladados a un centro improvisado en las instalaciones de una antigua mina cercana. Los militares dividieron a la población en 3 grupos, confirmados infectados, potencialmente expuestos y no expuestos. Estos últimos fueron evacuados bajo la historia oficial de un derrame químico de un camión accidentado. El comportamiento de los infectados era inhumano, continuó Elisa. Perdían la capacidad de hablar en 24 a 48 horas. Se volvían extremadamente agresivos, especialmente en presencia de personas no infectadas. Lo más perturbador era que parecían coordinarse, no como un equipo inteligente, sino como una manada de lobos. Se movían juntos, atacaban juntos. Y Dios mío, su resistencia física. Vi a un hombre de 70 años infectado romper una restricción metálica como si fuera papel. Mientras Elisa hablaba, me mostró algo que había guardado todos estos años, un pequeño cuaderno con anotaciones médicas que había logrado ocultar. En él había dibujado la progresión de los síntomas, incluyendo unos inquietantes bocetos de los ojos de los infectados, la esclerótica inyectada en sangre primero, luego casi transparente, con un patrón de vasos sanguíneos anormales alrededor del iris. No eran humanos ya, pero tampoco estaban muertos, dijo finalmente. Estaban en algún punto intermedio, atrapados en un estado que la ciencia no puede explicar.
Las notas de Elisa me proporcionaron nombres, fechas y ubicaciones específicas que pude comenzar a investigar. Entre ellos aparecía repetidamente el coronel Lawrence Matheson, aparentemente el oficial al mando de la operación de contención. Encontrar información sobre Matheson fue casi imposible. Parecía que su existencia había sido cuidadosamente borrada de los registros públicos. Sin embargo, tras semanas de búsqueda, localicé a un exmilitar retirado llamado Trevor Phillips que había servido en operaciones especiales de contención biológica durante los años 90. Nuestro encuentro tuvo lugar en un apartado restaurante de carretera en Nevada. Phillips, un hombre corpulento con mirada constantemente alerta, pidió que dejara mi teléfono en el coche y me cacheó profesionalmente antes de sentarse. «Solo hablaré de esto una vez», me advirtió. «Si mencionas mi nombre en cualquier publicación, lo negaré todo y probablemente desaparezcas». No lo dijo como una amenaza personal, sino como la constatación de un hecho inevitable. Matheson era real, confirmó después de mostrarle mis notas. Dirigía una unidad especial dentro del USAMRIID que oficialmente no existía. Nos llamaban los sepultureros. Nuestro trabajo era contener y eliminar amenazas biológicas que nunca deberían llegar al conocimiento público. Phillips bebió su whisky de un trago antes de continuar. Sierra Nevada no fue ni el primero ni el último de estos incidentes, pero fue uno de los peores. Lo de Alaska el año anterior nos había preparado para el protocolo, pero no para la escala. Según Phillips, el protocolo Lázaro había sido desarrollado específicamente para este tipo de patógeno. El virus, si podemos llamarlo así, estaba preservado en hielo profundo durante miles, quizás millones de años. El calentamiento global y las excavaciones mineras en Alaska liberaron la primera cepa. Los científicos lo estudiaron, creyendo que estaba inactivo, y enviaron muestras a varios laboratorios, incluido uno en Sierra Nevada que investigaba patógenos para posibles usos en guerra biológica. La revelación me dejó helado. ¿Estás diciendo que nuestro propio gobierno estaba desarrollando esto como un arma? Phillips sonrió amargamente. Todos los gobiernos importantes tienen programas de este tipo, aunque oficialmente los nieguen. El laboratorio de Sierra Nevada estaba estudiando cómo el patógeno podía permanecer viable después de condiciones extremas. Era perfecto, un microorganismo prehistórico que podía sobrevivir a la congelación, radiación y condiciones que matarían a cualquier virus moderno conocido. El brote comenzó cuando algunos animales silvestres, probablemente atraídos por los residuos del laboratorio mal gestionados, se infectaron primero. La cadena de transmisión fue hielo ancestral, laboratorio, animales, humanos. Con cada salto, el virus se adaptaba y se volvía más eficiente. Lo que comenzó como una infección que tardaba días en manifestarse en Alaska, en Sierra Nevada producía transformaciones completas en menos de 48 horas. Phillips describió la operación de contención con una frialdad profesional que me perturbó. Según él, cuando quedó claro que el brote no podía controlarse discretamente, se tomó la decisión de implementar el protocolo terminación, eliminar toda evidencia, incluidos testigos potencialmente problemáticos. No fue una masacre indiscriminada, aclaró, como si eso lo hiciera más aceptable. La mayoría de civiles fueron reubicados con nuevas identidades. Solo eliminamos a quienes estaban infectados o presentaban riesgos de seguridad inaceptables. Le pregunté directamente cuántas personas murieron realmente. Phillips guardó silencio largo rato antes de responder. En los registros oficiales, 27 personas fallecieron en un accidente químico. La realidad, más de 200, contando infectados y problemas de seguridad. Al ver mi expresión, añadió, ¿era eso o arriesgarnos a un brote continental? Hicimos lo necesario. El público nunca debía saber que su propio gobierno había estado jugando con fuego, ni que existía un patógeno capaz de convertir personas en esas cosas. Lo que más me inquietó fue su descripción de los infectados en fase terminal. No eran zombies como en las películas, explicó. Mantenían cierta inteligencia básica. Podían usar herramientas simples, recordaban cómo abrir puertas, incluso parecían reconocer a personas que habían sido importantes para ellos. Pero su único impulso era infectar a otros. No por hambre como en la ficción, sino como un imperativo biológico, como si el virus hubiera reescrito su programación cerebral para convertirlos en vectores perfectos de transmisión. Phillips me contó sobre un incidente particularmente aterrador. Una madre infectada que, en vez de atacar a su hijo de 5 años, lo protegió de los soldados y lo escondió.
Cuando finalmente los encontraron, la madre, ya en fase avanzada de infección, había atado al niño para evitar acercarse a él y potencialmente morderlo. Conservaba suficiente humanidad para proteger a su hijo, pero no podía controlar el impulso de infectar. Se había arrancado los dientes con una piedra para no poder morderlo. Fue perturbador ver ese nivel de conciencia atrapada en un cuerpo que ya no le pertenecía. El virus parecía afectar primero el sistema límbico, desatando agresividad extrema y suprimiendo funciones cerebrales superiores. Luego atacaba el hipotálamo, causando fiebre extrema y alteraciones metabólicas que permitían a los infectados funcionar sin descanso durante días. Lo más aterrador, continuó Phillips, fue descubrir que el virus podía permanecer latente en huéspedes asintomáticos. Algunos evacuados de Pinecrest desarrollaron síntomas semanas después, en sus nuevas ubicaciones. Eso casi provocó brotes secundarios que habrían sido imposibles de contener. ¿Por qué me cuentas todo esto?, le pregunté finalmente. Phillips terminó su segundo whisky y me miró fijamente. Porque Matheson está muerto. Suicidio oficial hace 3 meses. Y porque los rumores dentro de ciertos círculos sugieren que alguien ha retomado el proyecto. El calentamiento global está liberando cosas de los hielos polares que deberían haber permanecido enterradas para siempre. Y algunos idiotas creen que pueden controlarlas. Se levantó para irse, pero antes añadió: Sierra Nevada y Alaska fueron advertencias. La próxima vez, podría no haber contención posible. Las revelaciones de Phillips me llevaron a un nuevo nivel de investigación. Si realmente el proyecto se había reactivado, necesitaba pruebas concretas. Pasé semanas rastreando los movimientos del difunto coronel Matheson durante sus últimos meses de vida. Descubrí que había visitado repetidamente instalaciones remotas de los CDC en Colorado y un laboratorio privado llamado Nexus Biotechnologies en las afueras de Portland, Oregon, financiado principalmente por contratos gubernamentales. Infiltrarme en Nexus requirió toda mi experiencia como periodista de investigación. Me hice pasar por un inspector de sanidad, aprovechando documentos falsificados y un descuido en su sistema de seguridad durante un cambio de turno. Lo que encontré en el nivel subterráneo del complejo confirmó mis peores temores. Estaban estudiando activamente muestras del virus de Sierra Nevada, ahora codificado como compuesto L5. Las medidas de seguridad eran impresionantes, pero lo realmente alarmante era que no trabajaban para contener el virus, sino para modificarlo. En una sala protegida por vidrio blindado, científicos con trajes de protección máxima experimentaban con tejido vivo infectado. Los monitores mostraban datos sobre tasas de transmisión mejoradas y periodos de incubación reducidos. Estaban intentando hacer el virus más eficiente, no menos peligroso. Conseguí fotografiar documentos clave antes de que la seguridad detectara mi presencia. Apenas logré escapar, y durante las siguientes 2 semanas viví con el constante temor de que me encontraran. Me trasladé continuamente entre moteles baratos pagando solo en efectivo, utilizando identidades falsas que había preparado para investigaciones peligrosas. Fue durante este periodo cuando me contactó alguien que solo se identificó como Delta, usando una cuenta de email cifrada de un solo uso. Su interés en el proyecto Lázaro ha sido notado, decía el mensaje. Si quiere conocer la verdadera escala, busque los datos de perforación glaciar de 2018 a 2020 en Patagonia, Groenlandia y Siberia. Todas fueron financiadas por la misma empresa fantasma, Cryonis International. El mensaje terminaba con una advertencia: tenga cuidado con quien confía. La infiltración llegó a niveles que ni siquiera Matheson sospechaba. Siguiendo esta pista, descubrí que Cryonis International era una subsidiaria de un conglomerado mayor controlado por intereses tanto gubernamentales como privados. Sus perforaciones supuestamente para investigación climática habían recuperado núcleos de hielo de zonas que contenían capas geológicas de hasta 3 millones de años de antigüedad. Los núcleos fueron transportados a 5 laboratorios diferentes en Estados Unidos, todos con conexiones a investigación biológica militar. Lo más inquietante fue encontrar que 3 de estos laboratorios habían reportado incidentes de contención en los últimos 18 meses. Incidentes que fueron rápidamente clasificados y ocultados al público. En cada caso, equipos de respuesta especial fueron desplegados, similares a los que habían estado en Sierra Nevada. Y en cada caso, pequeñas comunidades cercanas reportaron brotes de enfermedades neurológicas inusuales que desaparecieron rápidamente de los registros médicos. La conexión entre todos estos incidentes la encontré en la persona de la doctora Elizabeth Chen,
una viróloga brillante que había trabajado primero en Fort Detrick y posteriormente como consultora para varios laboratorios privados, incluido Nexus. Chen había publicado varios papers teóricos sobre patógenos neuroadaptativos, hasta que repentinamente toda su investigación fue clasificada en 2016. Su nombre aparecía en documentos relacionados con cada uno de los incidentes recientes. Después de semanas de vigilancia, logré interceptar a la doctora Chen cuando salía de una conferencia científica en San Francisco. Inicialmente se negó a hablar, pero cuando le mostré mis pruebas, algo cambió en su expresión. «No aquí», dijo, dirigiéndome a un parque cercano donde las probabilidades de micrófonos ocultos eran menores. Su comportamiento era paranoico, comprobando constantemente en nuestro entorno mientras hablábamos. Lo que encontraron en Sierra Nevada no era solo un virus, explicó finalmente. Era algo híbrido. Parte virus, parte prión, parte estructura molecular desconocida. Atacaba el cerebro como un prión, pero se propagaba como un virus de alta eficiencia. Y lo más extraordinario era su capacidad para reescribir ciertos aspectos del ADN del huésped en tiempo real. Chen parecía simultáneamente aterrorizada y fascinada. Nada en la virología moderna podía explicar su estructura o comportamiento. La teoría predominante es que se trata de algo no terrestre. La idea me pareció absurda inicialmente, pero Chen me explicó la hipótesis científica. El cosmos está lleno de materia orgánica compleja. Asteroides y meteoritos transportan compuestos orgánicos a través del espacio. Creemos que este patógeno particular llegó a la Tierra en un impacto hace millones de años, quedando preservado en hielo profundo hasta que nuestras actividades lo liberaron. Lo que Chen reveló a continuación me dejó sin palabras. El virus tiene una propiedad única. Establece una red neuronal rudimentaria entre infectados. No telepatía como en la ciencia ficción, sino algo más básico: sincronización de comportamientos, comunicación química avanzada. Los infectados pueden coordinar acciones complejas sin comunicación verbal. Es como si formaran un organismo multicelular distribuido, una especie de mente colmena primitiva. Esta propiedad, según Chen, era lo que realmente interesaba a los militares. No el efecto destructivo del virus, sino su capacidad para crear esta red neural biológica entre huéspedes. Imagina soldados conectados a nivel neurológico, actuando como una unidad perfectamente coordinada sin necesidad de comunicación externa que pueda ser interceptada. Su voz temblaba al decirlo. Lo llaman Proyecto Colmena, y es solo una parte de una iniciativa mayor para desarrollar armas biológicas de próxima generación. Chen confirmó que los incidentes recientes fueron pruebas controladas, utilizando pequeñas dosis de versiones atenuadas del virus. Pero algo salió mal en el laboratorio de Montana. La cepa mutó de forma inesperada, volviéndose más agresiva. El brote se extendió más rápido de lo que pudieron contener. Oficialmente, 32 personas murieron en un accidente de autobús. La realidad, el pueblo entero, casi 200 personas, fueron infectadas y eliminadas. Mientras hablábamos, noté que Chen constantemente rascaba una pequeña marca enrojecida en su muñeca. Al ver que lo había notado, sonrió tristemente. Es demasiado tarde para mí. Estuve expuesta hace 3 semanas durante un fallo de contención. El virus está latente por ahora, gracias a un cóctel experimental de medicamentos. Pero eventualmente fallará. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo acceso a las instalaciones. Puedo conseguirle pruebas definitivas, documentos clasificados al más alto nivel. Pero debe prometerme que la verdad saldrá a la luz. Acordamos reunirnos 3 días después. Chen nunca apareció. En su lugar, recibí un paquete en la recepción de mi hotel, enviado anónimamente. Contenía un disco duro encriptado y una nota escrita a mano. Si está leyendo esto, ya me han encontrado. La contraseña es Necropolis Rising 1994. Todo está aquí. La prueba de Sierra Nevada, Alaska, los nuevos brotes, todo. También un video que grabé de mí misma, para documentar mi progresión. No permita que esto quede enterrado. La nota terminaba con unas coordenadas geográficas en Nevada. Ese mismo día, los noticieros informaron que la doctora Elizabeth Chen había muerto en un trágico accidente doméstico. Según la versión oficial, un escape de gas había causado una explosión en su apartamento. Sabía que no podía confiar en nadie ahora. Descodifiqué el disco duro en una computadora aislada, sin conexión a Internet.
Lo que encontré confirmó cada aspecto de mi investigación y reveló horrores que no había imaginado. Pero lo más perturbador fue el video de Chen, documentando su propia transformación durante 48 horas. El video de Chen comenzaba con ella sentada calmadamente frente a la cámara, explicando con precisión científica los síntomas que esperaba experimentar. Sus primeras 12 horas fueron relativamente normales: fiebre moderada, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz. Pero la marca de 16 horas, su comportamiento comenzó a cambiar sutilmente. Sus movimientos se volvieron más rígidos, su habla ligeramente irregular. Estoy experimentando impulsos intrusivos, explicaba, con una voz cada vez más ronca. Pensamientos que no parecen míos. A las 24 horas, la transformación era alarmante. Sus ojos mostraban la misma progresión que Elisa había dibujado: esclerótica inyectada en sangre. Luego una transparencia antinatural con vasos sanguíneos anormales alrededor del iris. Su piel adquirió un tono grisáceo, y pequeñas lesiones comenzaron a aparecer en sus brazos y cuello. Lo más perturbador era cómo seguía documentando todo con precisión científica mientras visiblemente luchaba por mantener el control. «Puedo sentirlos», susurraba la marca de 30 horas, mirando a la cámara con ojos que ya apenas parecían humanos. «A los otros infectados. Están llamándome. No físicamente. Es como una frecuencia en mi cerebro. Una conexión. Quieren que me una a ellos». En ese punto, comenzó a autolesionarse, clavándose un bolígrafo en la palma de la mano repetidamente, explicando que el dolor la ayudaba a mantener la claridad mental. El dolor activa el córtex prefrontal, suprimiendo temporalmente la actividad del sistema límbico donde el virus concentra su actividad inicial. Las últimas secuencias de video eran casi imposibles de ver. Chen, apenas reconocible, atada a una silla que ella misma había asegurado mientras aún tenía control. Miraba a la cámara con una mezcla de terror e inteligencia alienígena. «Ya no soy solo yo», balbuceaba. «Somos un nuevo tipo de conciencia emergiendo. No malvada, solo diferente. Incompatible con la humanidad actual». Sus últimas palabras coherentes fueron: «Las coordenadas, la evidencia definitiva, la verdad debe». El resto del disco duro contenía documentos clasificados que detallaban no solo los incidentes históricos, sino también los planes futuros. El proyecto Colmena había avanzado a una fase llamada dispersión controlada, liberaciones limitadas del virus en entornos aislados para estudiar su propagación y los comportamientos de grupos resultantes. Estos experimentos estaban justificados en los documentos como esenciales para la seguridad nacional, argumentando que potencias extranjeras estaban desarrollando capacidades similares. Lo más escalofriante fue descubrir que altos funcionarios del gobierno conocían y habían autorizado estos experimentos, firmando documentos que esencialmente condenaban a comunidades enteras a ser utilizadas como sujetos de prueba, sin su conocimiento o consentimiento. Algunos memorandos internos incluso discutían fríamente la tasa de sacrificio aceptable para estos experimentos, cuántas vidas civiles podían perderse sin levantar sospechas públicas. Las coordenadas de Chen me llevaron a un lugar remoto en el desierto de Nevada. Después de asegurar mis descubrimientos en varias ubicaciones diferentes, copias enviadas a abogados de confianza, periodistas internacionales y servidores seguros programados para liberar la información automáticamente si no ingresaba un código específico cada semana, viajé al lugar. Era una instalación militar abandonada, parcialmente subterránea, que no aparecía en ningún mapa oficial. El complejo estaba sorprendentemente descuidado, como si hubiera sido evacuado precipitadamente. Usando las credenciales de Chen, logré acceder a zonas restringidas donde encontré pruebas físicas innegables, fotografías de los infectados de Sierra Nevada, muestras de tejido preservadas, y lo más valioso, grabaciones originales de los experimentos. En uno particularmente perturbador, soldados infectados con una versión controlada del virus realizaban ejercicios militares con una coordinación perfecta, sin comunicación verbal, moviéndose como un solo organismo. Pero lo que realmente me heló la sangre fue un sector sellado en los niveles más profundos. La puerta estaba asegurada con sistemas biométricos sofisticados, pero alguien la había forzado desde dentro. El interior era una escena salida de una pesadilla. Cuerpos de personal militar y científico con claros signos de infección avanzada, pero todos con heridas de bala precisas en la cabeza. En el centro de la sala, un contenedor de almacenamiento criogénico estaba abierto y vacío. Un diario de laboratorio parcialmente quemado reveló la verdad.
Habían intentado preservar a un infectado alfa, el paciente cero de Sierra Nevada, mantenido en estasis criogénica durante décadas para estudio. Algo había fallado durante un procedimiento de rutina. El sujeto había despertado, aparentemente inmune a los sedantes, y había infectado al personal antes de escapar. Lo más aterrador era la fecha del incidente, apenas 2 semanas antes. El diario también mencionaba un comportamiento nunca antes observado. El infectado alfa parecía retener gran parte de su inteligencia humana, combinada con las capacidades mejoradas del virus. Y lo más perturbador, había mostrado signos de planeación deliberada, esperando el momento oportuno para actuar, fingiendo sedación. La última entrada, escrita con caligrafía temblorosa, decía: no es como los otros. Puede pensar, planear, y creo que entiende lo que hemos estado haciendo todos estos años. Dios nos ayude a todos. Los sistemas de seguridad del complejo habían registrado la ruta de escape del infectado alfa. Se había dirigido hacia el oeste, hacia California. Las cámaras exteriores mostraban una figura humanoide moviéndose a una velocidad imposible a través del desierto, desapareciendo en la noche. Y según los registros de seguridad, había llevado consigo varios contenedores de cultivo viral. Mientras procesaba estas revelaciones, escuché un ruido detrás de mí. Al girarme, me encontré cara a cara con Phillips, el ex militar que me había revelado parte de la verdad semanas atrás. No estaba solo. Le acompañaban 3 hombres con equipo táctico completo y armas automáticas. Ha llegado más lejos de lo que pensé posible, dijo Phillips con una expresión inescrutable. Ahora tiene una decisión que tomar. Me explicó la situación sin rodeos. El infectado alfa, un antiguo científico del laboratorio original de Sierra Nevada llamado Marcus Reid, se había convertido en algo sin precedentes durante sus décadas en estasis. No solo portaba el virus, sino que había evolucionado con él en una simbiosis perfecta. Mantenía su inteligencia humana completa, pero también las capacidades físicas mejoradas y la habilidad de controlar a otros infectados como extensiones de sí mismo. Reid no es solo un paciente cero, explicó Phillips. Es un nexo, un nodo central capaz de amplificar y dirigir la red neural colectiva que el virus crea entre infectados. Y ahora está libre, con muestras del virus y un claro deseo de venganza. Phillips hizo una pausa antes de continuar. Estamos rastreándolo, pero necesitamos tu ayuda. Tienes una comprensión del caso que pocos poseen, y conexiones con fuentes que podrían ser cruciales. La oferta era clara: unirme a ellos para detener a Reid y evitar un brote catastrófico, a cambio de inmunidad y acceso controlado a la verdad para mi investigación. La alternativa no necesitaba ser explicada. No somos los villanos de esta historia, añadió Phillips. Al menos, no todos nosotros. Hubo abusos, experimentos inmorales, decisiones imperdonables. Pero ahora enfrentamos una amenaza real que podría cambiar la faz de la civilización humana para siempre. Mi decisión fue difícil pero inevitable. Acepté colaborar, pero con mis propias condiciones. La verdad completa debía salir a la luz una vez que Reid fuera neutralizado. La operación para rastrearlo y detenerlo antes de que pudiera iniciar un brote masivo se convirtió en una carrera contrarreloj desesperada. Durante semanas seguimos pistas, rumores, avistamientos de comportamientos inusuales en pequeñas comunidades a lo largo de la costa oeste. Finalmente lo localizamos en un pequeño pueblo costero al norte de San Francisco. Reid había infectado estratégicamente a personas en posiciones clave: el jefe de policía local, médicos, trabajadores de servicios básicos. Estaba construyendo su propia infraestructura, preparándose para algo mayor. El enfrentamiento final fue brutal y desesperado. El equipo de contención sufrió numerosas bajas antes de finalmente acorralar a Reid en un almacén abandonado cerca del puerto. Lo que encontramos allí desafía toda explicación racional. Reid había transformado el lugar en un laboratorio improvisado, utilizando equipos robados y su propio conocimiento científico. Estaba modificando el virus, haciéndolo aún más potente. Pero lo más perturbador fueron sus palabras cuando finalmente lo confrontamos. No mostró miedo ni ira, sino una calma sobrenatural mientras nos explicaba su visión. No somos una enfermedad, dijo con una voz que resonaba de forma antinatural. Somos el próximo paso evolutivo de la conciencia en este planeta. Una mente colectiva, conservando individualidades pero unidas en propósito y percepción. Lo que ustedes temen no es la muerte, sino la transformación. El fin de la soledad humana. Sus ojos, totalmente negros ahora pero intensamente inteligentes,
se fijaron en mí. Sabes que tengo razón. Has visto la evidencia. Has visto lo que somos capaces de ser. El enfrentamiento terminó con la instalación completa incinerada por ataques aéreos autorizados al más alto nivel gubernamental. Oficialmente, fue un incendio industrial accidental. Reid fue reportado como neutralizado, su cuerpo completamente destruido en la explosión controlada. Los infectados bajo su influencia fueron igualmente eliminados. La amenaza contenida, al menos por ahora. Pero mientras observaba las llamas consumir la evidencia, una duda persistente se instaló en mi mente. ¿Realmente habíamos visto el cuerpo de Reid? ¿O era otro de los infectados bajo su control, sacrificado para mantener la ilusión de su muerte? Las últimas palabras que creímos escuchar de él siguen resonando en mis pesadillas. No pueden matarnos a todos. Y solo necesito a uno. Uno que despierte cuando el tiempo sea correcto. He cumplido mi parte del trato con Phillips, ayudando a contener la amenaza inmediata. Ahora cumplo mi promesa a Chen y a mí mismo, documentando todo lo que he descubierto. Este testimonio es mi seguro de vida y mi legado. La verdad sobre Sierra Nevada, sobre Alaska, sobre los experimentos y encubrimientos. La evidencia está dispersa en múltiples ubicaciones, programada para liberarse si algo me sucede. ¿Está realmente terminado? Lo dudo. El virus original sigue preservado en hielo antiguo, esperando ser liberado nuevamente por el calentamiento global o la incesante curiosidad humana. Y quizás, en algún lugar, Reid o alguno de sus conversos espera pacientemente, planificando el próximo intento. La pregunta ya no es si ocurrirá otro brote, sino cuándo. Y si la próxima vez, tendremos la capacidad o la voluntad moral para contenerlo antes de que sea demasiado tarde.